El otro día fui a nadar en Bogotá a una piscina a la que suelo ir y por la que pago mucho dinero, pues por el acceso a la cual pago mucho dinero, porque nadar en Bogotá y meterse en una piscina en Bogotá también es un lujo y también se supone que su disfrute depende de que pocos puedan acceder. Como todo en Bogotá, no hay espacios públicos, no hay mucho que hacer y no hay agua. Es una ciudad construida sobre un montón de arroyos y de lagos y de humedales y sin embargo no hay una sola fuente. Eh, el poquito de humedales a los que a veces el público puede asomarse pues están también llenos de basura y el río está perfectamente podrido. Pero en todo caso, en esta ciudad que niega el agua, porque sería demasiado darles agua a sus habitantes, demasiado que disfrutaran juntos del agua, porque se trata de castigar a todo el mundo. En esa ciudad fui a esta piscina, por la que pago mucho, y que ha instalado además una puertecita, después de todos los controles que se pasan, pues para que solo dejar entrar a la gente que haya pagado, a los socios, eh, han instalado una puertecita ya en el último acceso, ya junto al agua, y esa puertecita se cierra con seguro también. Entonces, a pesar de que ya te has cambiado y estás ahí con el vestido de baño y te vas a meter a la piscina, tienes que sentir ese último candado, ese último cerrojo, porque pues, se trata de excluir hasta el último instante, hasta la última posibilidad antes de la liberación del agua, ¿no? Porque así somos los bogotanos, de eso se trata vivir en Bogotá, de hacer todo difícil, de ponerle puertas a las puertas y a las puertas. En fin, en esta piscina, después de que me salí, llegaba a un colegio que había alquilado el sitio pues para dar clases de natación, y me quedé por ahí mientras que me secaba y lo que fuera, y oí que el instructor de natación les daba instrucciones a los niños en francés. Entonces decía, no sé, un dos, muevan los brazos, muevan las piernas en francés. Algo vital como nadar se enseñaba en francés. Supongo que era un colegio francés. Entonces pensé una vez más en la ridiculez de los colegios privados de Bogotá, la ridiculez de la educación privada en la que, pues, que forma a las élites, pues no solo a las élites, sino a cualquiera que tenga plata para pagarlo. Cualquiera que tenga algo de plata en Bogotá pone a sus hijos en colegios privados, por malos que sean, en vez de en colegios públicos, para fomentar en ellos la noción de excepcionalidad, porque en Colombia nunca se ha tratado de buscar el bien común y menos a través de la educación, sino de buscar el bien propio, y el principio del bien propio es que otro no lo tenga en Colombia. Es una sociedad que concibe el poder como el poder de no dar, no como el poder de dar, ni siquiera como el poder de tener, sino como el poder de negar. Y eso pues está en la base de nuestra enfermedad social y de nuestras locuras individuales también. Una sociedad en la que no se aspira a ser feliz ni a estar tranquilo, sino a subir en una especie de escala de la frustración. Pero en fin, entonces pensaba yo en esos colegios a los que la élite mete a los niños, ¿no? Colegio inglés, colegio francés, colegio alemán, colegio italiano, y me parecía completamente esquizofrénico. No sé exactamente qué es lo que creen los padres que meten a los niños a ese colegio, qué acceso creen que tienen al mundo. Quieren que sus hijos vivan en esos países cuyas lenguas estudian, o quieren que sus nietos sean de esos países. Es una especie de ascenso social geográfico, como si de alguna manera fuera más civilizado estudiar en francés que estudiar en español. Y pensé en esa élite colombiana, en esa élite vulgar, que es una contradicción de términos, pero es una élite extremadamente vulgar,
que se concibe a sí misma como en un exilio, como caída en desgracia y que se odia a sí misma. Y pensé en cómo la élite colombiana es una élite resentida, porque cree que merecería otro mundo que ni siquiera saben bien cómo es, que está del otro lado del mar y que está desubicada. Esta élite vulgar, desubicada, resentida y acomplejada, vive pésimo y nunca tiene ni ha tenido la oportunidad de vivir en una ciudad, nunca han construido ciudades ni siquiera. Son personas que a fuerza de décadas de excluir al otro, ya ni siquiera pueden salir de su casa, prefieren negarse a sí mismos el espacio público que compartirlo, negarse a sí mismos la calle que compartirlo. Entonces pensaba en esos colegios, en esa esquizofrenia muy patética en un sitio que es pues un peladero, que no ha hecho sino afearse y que no ha hecho sino limitarse y negarse todo. Hablan en otros idiomas, es como una pesadilla, ¿no? Viven en una pesadilla y creen que viven bien, pero la verdad es que aunque tienen acceso a muchas más cosas, por supuesto que la gente que no tiene dinero, las élites en Colombia viven muy muy mal comparadas con las de cualquier otro sitio, y supongo que por eso se forman en otros idiomas para imaginar que están en otros sitios. Y pensaba en otros colegios privados que no son estos de supuestamente internacionales, que son tipo, qué sé yo, gimnasio moderno, gimnasio campestre, todos estos colegios que se crearon solo para hombres y sus contrapartes solo femeninas, y que han formado una especie de moral de la caballerosidad en Colombia, de la caballerosidad de las élites, que consiste pues en perfumar las cagadas básicamente, y que son cunas de misoginia y en las que se forman esos pactos de hombres, esos pactos también excluyentes, y que en otras ocasiones he llamado el cacorraje nacional. Bueno, todo esto para decir que es muy urgente que, ya que vamos a tener un gobierno que se supone que será más justo, más igualitario o más consciente de la injusticia social, que es importante que se concentre no solamente en cuanto a educación, a formar, a la formación y a la de todo el pueblo, y a la ampliación de las oportunidades y a la multiplicación de las oportunidades, sino a la formación de una élite que sepa que no tiene fueros, pero que tiene derechos, porque en Colombia pues nadie concibe que tiene derechos. Está mal creer que uno tiene los derechos que tiene por ser humano, ¿no? Entonces, pues tradicionalmente a las élites de derechas, y hoy en día las élites uribistas, creen que el Estado garantice derechos es algo así como regalarles cosas a la gente, ¿no? Y por eso creen que ellos tampoco tienen derechos, y por eso la élite nunca se ha preocupado de lo público. Pero ¿qué pasaría si paralelamente con los colegios que se fundan en los barrios populares y en los barrios de menos recursos, se empezaran a fundar colegios públicos en los barrios de clase media y clase alta, y empezara a existir todo esto? Supongo que es imposible, pero no me importa, de algo tengo que hablar y algo me tiene que importar. ¿Qué pasaría si se formara esta noción, al menos un poquito, al menos simbólicamente, de colegio de barrio, o de piscina de barrio, de club de barrio, en vez de estas ridiculeces de clubes de señorotes? Y en vez de tener que la gente metiera a sus niños en un colegio alemán sin haber leído una página en alemán y sin saber si lo hacen porque les gusta Mozart o porque les gustan los Mercedes-Benz, si en vez de eso y de los colegios ridículos que han empezado a aparecer, o sea, ya hay como colegio Mónaco y colegio, qué sé yo, Miami, Ribera del Duero, lo que fuera, si en vez de esto aparecen colegios para todos los, esa palabra horrible que divide la sociedad en Colombia, para todos los estratos sociales, y que desde luego cualquier persona de cualquier estrato
social, si le conviene por ubicación, pueda meter a sus hijos en uno de los colegios públicos que estarían por toda la ciudad. No solamente crecerían juntos y con los mismos derechos y con las mismas oportunidades los niños de distintos recursos, de distintas cantidad de recursos, sino que la élite empezaría a formarse, esa élite ignorante que tenemos, esa élite que cree que tiene unos fueros hereditarios, se haría cargo ella misma de lo público y empezaría a saber que también tienen derecho a lo público, y por eso desde sus posiciones de poder, porque siempre va a haber una élite, puede haber una movilidad social y que otras personas queden en una élite, pero es más o menos inevitable que haya una que desde sus posiciones de poder sepan que a ellos les conviene, a todos nos conviene fomentar el espacio público y la existencia de bienes públicos. ¿Qué pasa si estos colegios se hicieran más o menos iguales por toda la ciudad? Yo creo que eso contribuiría a que dejáramos de pensar que lo estatal y lo público es algo de caridad. No es de caridad, es lo que nos iguala a todos y lo que nos hermana a todos y lo que nos haría pensar por una vez en Colombia sobre el contrato social, que es algo que ni siquiera eso lo tenemos, lo tenemos nunca presente, ¿no? Así que mi propuesta para el próximo gobierno, que va a ser el gobierno de Gustavo Petro, es ese proyecto. El proyecto de darnos a todos los ciudadanos por igual la garantía de nuestro derecho a la educación, porque el estatus que tiene el colegio privado en Colombia es pues la patencia del total fracaso de un proyecto de sociedad, porque la élite roñosa colombiana, la élite avara consigo misma, totalmente inculta, que tiene en la cara otro culo retentivo en vez de boca, y eso tiene que ver, por ejemplo, con que no tengamos humoristas en Colombia y con que la expresión colombiana, la expresión literaria y la expresión oral sea cada vez más pobre. En fin, esa élite retentiva anal pueda soltarse un poco y no esté condenada a imaginarse de una manera totalmente esquizofrénica que puede algún día acceder a ser de otro país, sino que sea del país de donde es y se comprometa con el país de donde es. Yo recuerdo que en algún momento durante la alcaldía de Gustavo Petro se decía que se iba a hacer un proyecto de vivienda social en un barrio muy muy caro del norte de Bogotá, y me acuerdo el escándalo que eso produjo, y para mí habría sido pues la piedra de toque de un cambio social, que las personas empiecen a vivir en una ciudad, que empiecen a pensar qué cosa es una ciudad, y que los ricos bogotanos dejen de hacer el ridículo ante sí mismos y ante todo el mundo, estudiando en colegios, en colegios de cualquier parte del mundo, sí, liceo provenzal de no sé qué, y empiecen a educarse en el republicanismo y dejen de buscar pasaportes españoles como descendientes supuestos de sefaradís sin que tengan absolutamente ninguna idea de la historia del pueblo judío, y que dejen de hacer todas esas especies de patadas de ahogado, porque es una élite que, aunque crea que no, aunque crea que tiene cosas, aunque crea que tiene tierras, siempre ha estado tan ahogada como los que no tienen nada, porque no hay ninguna manera de crecer, ninguna manera de ser más plenos, más felices y menos ignorantes que la de ampliar el concepto de lo nuestro, ampliar el concepto de nosotros. Y bueno, eso, Petro, a poner colegios públicos en todas partes de las ciudades, además de, desde luego, en el campo, y yo no sé, a cobrarles impuestos muy, muy altos a los absurdos colegios privados, que son el elemento más insidioso
de la injusticia social. Chao.